Hola, Hola, ¿cómo te va, Alejandro? muy bien, ¿y vos? Bien, bien, ahí ¿Me oís estamos. bien? Yo te digo bien, ¿vos? ¿Se oye bien? Sí. Bien, bien. Bueno, están Aquí entrando estamos. algunas personas que conocemos, está Vero, entró la Cebra, entró Maíta. Esperamos unos minutos o el comienzo es medio desprolijo, ¿no? Pero empecemos en todo caso. A la cebra le debo algo que se lo voy a reponer cuando pueda. Entró Silvana. No, tampoco esperemos mucho, ¿no? Bueno, la conversación se llama Días Irregulares. Y ¿Se llama empieza cómo? días Ah, días irregulares, irregulares. no, Ah, está perdón, bien. días imperfectos. Ahí dice días Sí, irregulares. me equivoqué, vos sabés que este, recién puse el nombre cuando abrí el vivo y me di cuenta que puse días irregulares en lugar de días imperfectos. No sé, no se me ocurre nada ahora respecto de esa variante. Porque Este, la idea era día perfecto, ¿no? la, la idea era días imperfectos, jugando un poco con el título de la película de Wenders, que es Días Perfectos, Días Perfect, perfectos. Perfect Days. Este, Sí, por la canción de Lou Reed, que es Días Perfectos. y como de entrada el tema de la perfección sería un tema para pensar, ya como una intervención que advierte el deseo de pensar el problema de la perfección, el título es Días Imperfectos. Este, es todo un tema porque Lou Reed le puso Perfect Day a esa canción y qué es lo que hace a la perfección, ¿no? Cómo se compone la perfección. Bueno, hay una canción también de PG Harvey que se llama Día Perfecto, Perfect Day, solo que la de Lou Reed es en plural y la de Harvey es en singular. Pero Día Perfecto es una ironía, porque La, es lo la de Lou Reed, efímero, ¿no? la de Lou Reed también es en singular. ¿Es en singular? Sí, sí, el plural se lo puso Wenders a la película. Ah, tenés razón, es en singular. Decías que es Yo tengo una muy ironía. presente la... Yo creo que sí, que no puede no ser irónico la idea de un día perfecto, porque un día perfecto es un día, todos los días son perfectos, sale el sol, se pone el sol, la Tierra gira alrededor de sí misma, mientras no ocurra el fin del mundo, todo día es un día perfecto, es perfecto o no para cada uno o para cada uno, o sea, siempre, digo, es una noción, es un tiempo que se elogia o que se recuerda con felicidad y por lo tanto ya pasó. Nunca podría decir hoy es un día perfecto si no terminó. Hay una cierta ironía en eso, ¿no? Sí, Porque al final la ironía es la temporalidad. ¿Qué es la ironía? El paso del tiempo, ¿no? Es decir, que no hay algo que se pueda establecer de una manera inequívoca ni constante y por lo tanto hay una contradicción. Eso reside en la temporalidad, ¿no? Es decir, algo que tuvo entidad pero dejó de ocurrir, ya pasó, se recuerda, se olvida. Así que la idea del día perfecto, me parece que eso es bueno tenerlo presente respecto de esta película también, ¿no? Bueno, tenemos que decir que vos me invitaste a ver la película, porque yo la pensaba ver, pero como conversamos sobre charlar hoy de la película, me apuré a verla. y yo de De hecho, la entrada, terminé de ver hace un ratito.
A mí me parece que tal vez no, la palabra perfecto, en la película de Wenders, que alude a la canción de Lou Reed, que además forma parte de la banda de sonido y tiene una intervención en la película, esa canción. Do- eh, a mí me parece que ahí hay un tema que habría que pensar, sobre todo la idea de perfección. A mí me parece que es un problema la idea de perfección. En la canción de Lou Reed hay una ambigüedad. Si vos ves la letra, hay una descripción de ese día perfecto, y entre otras cosas, en esa descripción hay varios versos claves, entre ellos uno que me alegro de haberla pasado contigo. Y ahí no se Sí. sabe, y ahí no se sabe a qué alude ese contigo, ¿no? Si es a la heroína, al alcohol, a la sustancia, o el contigo se llama a una compañía sensible que habla, que piensa, que siente. A mí me parece que está en la ilusión de la perfección el diseño de las sustancias contemporáneas, ¿no? Porque el contigo de la vida entrañable, abrazable, con una sensibilidad cercana, nunca conforma una perfección, ¿no? Es un contigo de imperfecciones, pero no imperfecciones como falta de la perfección, ¿no? Sino como imperfecciones como condición del vivir. Eh, este es uno de los temas, por eso la idea que ahora quedó perdida, porque la conversación se llama días irregulares y no días imperfectos como estaba anunciado en el flyer, era también una ironía de esta conversación, ¿no? Poder hablar de los días imperfectos, también como una condición de época, ¿no? Es decir, nosotros habitamos ese estado de imperfección que en este momento es tan doloroso, ¿no? La imperfección de la vida en común, de la imperfección política. Este, y no apelamos no sé, como a una sustancia pacificadora de esa imperfección, ¿no? ¿A una qué? Sustancia pacificadora de esa imperfección. Ahora, La palabra perfecto tiene una implicación sobre la eternidad y la muerte, porque es lo que está hecho y acabado, ¿no? Es decir, no tiene falla, pero ya está hecho, no es algo que transcurre. Es decir, si uno aplica la palabra al tiempo, es irónico, porque el tiempo supone un transcurrir, algo que no termina. Es decir, un día perfecto es un instante, y un instante, o sea, toda la combinación entre instante, instantaneidad y eternidad de Baudelaire, ¿no? De lo poético. Es decir, el tiempo poético es un tiempo perfecto en un sentido irónico, en ese sentido irónico, ¿no? Lo puedo decir respecto de algo que ya pasó y que se recupera o se recuerda, se revive, y hay toda un fluir en eso, ¿no? Es lo fluente, lo incierto en realidad. De hecho, es lo imperfecto, es justamente lo imperfecto. Es decir, y además hay una cuestión que tiene que ver también con la historia del arte, porque la perfección es una idea de lo clásico, ¿no? Es decir, la representación, lo bello en el sentido griego, o en el sentido modernista que ya es más complejo y tiene que haber otra opción frente a lo bello que no es lo perfecto. Y todo eso está muy trabajado en la película, ¿no? Es decir, se trata justamente de ese tipo de problemas. Lo sublime, lo inhallable, lo incierto, lo no aferrable. Entonces, lo perfecto es todo lo contrario de eso, ¿no? Me callo. sí, no, está bien, estaba escuchándote. Eh, y en la película está el tema también, me parece, de la perfección como olvido de sí, que es una frase también de la canción de Lou Reed. De alguna manera La esa perfección compañía.
como, discúlpame que no te oí, O- la perfección como, Olvido de sí. ah, está bien, está bien. Es una referencia también, esta expresión de olvido de sí está presente en la canción de Lou Reed. Ese contigo apaciguador que no sabemos a qué se refiere, es decir, me alegro de haberla pasado contigo, entre otras cosas permite hacer los problemas a un lado, otro verso, y en otro momento plantea la idea del olvido de sí. A mí me parece que es un tema el del olvido de sí, ¿no? Y lo que yo llamaría la calma de la insignificancia o la alegría del solo estar, ¿no? Este, un olvido de sí, porque la idea del olvido de sí tiene relación con que el sí mismo, el yo, el sí mismo, todas esas referencias siempre tienen la tendencia a perfilarse como figuras grandiosas. El sí mismo es como un sinónimo de la ilusión de grandeza. Entonces, la posibilidad de esa calma o esa paz que por momentos hay en la película tiene relación con lo que podríamos llamar para la cultura occidental el olvido de sí. Eh, no sé, no vamos a spoilear la película, pero es una película No, sí, que, spoilémosla. Detesto la moral del spoiler, por favor. O sea, hay que liquidar eso. bueno, No se puede seguir así la vida. No se es puede una, seguir así la vida. No puede ser que uno es tenga que estar es cuidando una, es una gentileza decirlo así, ¿no? Igual igual iba a decir que esto es una gentileza introductoria, ¿no? Es decir, no vamos a arruinar la No, ya película. sé, pero yo reacciono porque esta es una película justamente contradictoria con una cultura del spoiler, porque la cultura del spoiler lo que supone es justamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, la mercancía, una vez que se abre el envase, caducó, o sea, se la compra con un sello o con un envase, con un envoltorio, ¿no? Y una vez que lo abriste, eh, es el paradigma de la gaseosa, ¿no? Es decir, la gaseosa es algo que cuando se abre, se terminó. Es decir, vos no podés vender una gaseosa abierta, tenés que vender cerrada. La gaseosa es el paradigma de la mercancía capitalista, ¿no? Porque yo lo que te vendo es el ruido que produce el gas cuando sale despedido al abrir, al destapar la gaseosa, que además tiene todo un efecto libidinal y estético, ¿no? De liberación, es la libertad de Milei, ¿no? Es decir, algo que estaba contenido y que es producto de la explotación, de la miseria del capitalismo, del fetichismo de mercancía, de todo el horror que se ignora, se convierte en un gesto, en un instante de placer, cuando se abre la botella y se destapa la felicidad, y después ya está, se consuma, ¿no es cierto? Y no hay nada más, basura ahí, la basura del envase. Y esto se ha trasladado a los productos de la cultura. Eso es lo que me escandaliza profundamente, me fastidia profundamente. Se trasladó a los productos de la cultura. Los productos de la cultura están diseñados como las gaseosas. Es decir, a vos Netflix te vende una serie que vos tenés que solo para vos, no podés hablar de ella salvo con alguien que ya la haya consumido, y que tenés que verla como se abre una gaseosa. O sea, vos tenés que sentarte frente al capítulo de la serie y sin saber nada sobre ella, destaparla, vivir la felicidad emocional de ver. Es todo lo contrario de toda la historia del teatro y de la literatura y del arte y de la infancia, donde en todas esas situaciones uno conoce el argumento, y la gracia es volverlo a experimentar. Es una repetición creadora que nunca es igual, y lo que pone esto de la gaseosa y del spoiler es que es una mentira profunda, que es que hay algo nuevo
que es inédito, que no es comparable con ninguna otra cosa y que por lo tanto no se puede profanar su intangibilidad. Hay que abrirlo por única vez, el que lo compró, el que pagó por eso. Es decir, ahí se representa todo el horror del capitalismo. Y entonces me parece que la moralización que hay en las conversaciones sobre que vos tenés que, es muy ofensivo revelarle a alguien el contenido de una historia, que además las historias son todas iguales, ninguna historia, a ver, ¿qué es lo que te cuentan las historias? El tema de la narración no es la trama, no es no saber que Julieta y Romeo se van a morir. Eso no es el problema. A ver, te spoileé que Romeo y Julieta terminan con la muerte de Romeo y Julieta, entonces ya no podés verla. O sea, es un disparate todo, y vivimos en ese, sumergidos en ese disparate. Bueno, y esta película no tiene spoiler, o sea, no tiene ninguna relevancia saber o no lo que pasa en la película, porque no hay ninguna narración, justamente. Es decir, lamentablemente, para combatir esta lógica de la mercancía en el arte, hay que, de alguna manera, y esto es parte del problema de la literatura del siglo XX y del cine, no contar ninguna historia. Es decir, hacer como que no se cuenta ninguna historia y que la narratividad se desprenda de ese uso mercantil, adictivo, drogadicto ¿no? Es decir, yo me tengo que inyectar algo que me va a producir un efecto y eso es lo único que puedo obtener, ¿no es cierto? Por eso también me parece que está implicado en lo que vos decís de la canción de Reed, ¿no? De preguntarnos de qué está hablando, efectivamente, ¿no? Eh, es así. La película no presenta una rutina, podríamos decir, por utilizar una palabra que surge al paso cuando pensamos en esta descripción de hechos que se repiten todos los días. El personaje repite todos los días la misma concatenación de actos, ¿no? El momento de levantarse, cómo se asea, la relación que tiene con sus plantas, cómo las refresca en la mañana haciendo un gesto también de agradecimiento, cómo se viste, cómo sale y mira hacia el cielo todos los días de la misma manera y con la misma felicidad, satisfacción o cierta simpatía con la mañana. Todo eso se repite, cómo se sube a su camioneta o cómo saca antes una bebida de la máquina que tiene al lado de la casa, el viaje en la combi hasta el primer lugar donde va a limpiar el primer baño, las canciones que escucha, el momento en que interrumpe para comer, lo que sucede en ese momento, las mismas fotos, la foto que trata de hacer todos los días sobre el mismo arce, bueno, y cada una de las cosas hasta la noche. En esa rutina, digamos, no hay desenlace, no hay una interrupción narrativa a partir de la aparición de una sobrina, pero fuera de esa interrupción narrativa hay eso que se llama la contiguidad y continuidad de los hechos, con lo cual ahí hay un tema para pensar que es el tema de lo único, el tema de la idea de cómo todo momento es único y repetible. Me parece que es una fábula sobre la existencia de momentos únicos y repetibles en los días, que a veces pasan inadvertidos como únicos y repetibles, porque la apelación que vos hacías a la descripción de las narrativas del capitalismo, el capitalismo no puede sostenerse en una narración como esta, aunque tendríamos que ver algunas otras cuestiones, ¿no?, de la película, pero en principio el capitalismo necesita un desarrollo exacerbado de la estructura del relato clásico, un comienzo, un desarrollo hasta llegar a un clima, un conflicto y un desenlace. Acá hay situaciones de conflictividad, ¿no? No podríamos decir que es una historia lineal donde no pasa nada, sino que eso que pasa
se expresa bajo la forma de una nada o de una insignificancia o una calma de los días. Eh, Como te decía, a mí me parecía muy importante, entre otras cosas, pensar uno de los grandes temas del presente, que es la singularidad, lo único, eh, lo propio y lo impropio. Esta es una película donde lo propio deviene impropio, ¿no? Lo propio no tiene que ver con la propiedad de algo, sino con ese estar sumergido o expandido en lo impropio de cada día, ¿no? En lo inapropiable de cada día. Sí, por eso la palabra rutina es problemática, ¿no? Es una palabra también que no le cabe a lo que le ocurre a él, porque la palabra rutina sí tiene una connotación peyorativa de lo infelizmente repetido, ¿no? Eh, él hace lo mismo todos los días, de la misma manera que vamos al baño, o sea, que se Justamente, usan los baños, justamente tanto, en el, o en sea, el, justamente en el corazón de la rutina, en el corazón de la costumbre, en la corazón claro, en el corazón del tedio, en el corazón del cansancio de los días, lo que se introduce ahí es lo único y lo irrepetible. claro. Ese gesto de desvío me parece que nos sorprende, nos conmueve y al mismo tiempo nos alivia, porque de alguna manera todos vivimos asediados por el temor a la rutina, como vos decías, como un estado de insatisfacción o de fracaso de los días. Hoy no pasó Claro, nada. porque la rutina procede de la sociedad industrial, ¿no? Es decir, de una repetición que es impuesta, que es violenta, que es atroz, que es productivista, lo que llaman el crecimiento, ¿no? Es decir, toda esa trampa letal, cloacal en la que estamos sumergidos en este momento, horrenda, de genocida, es eso en lo que estamos, ¿no? En un nuevo momento de una revolución industrial que tiene que exprimirnos, que no puede detenerse en lo ya logrado, sino que tiene que expandirse a nuevos horizontes, a nuevos desarrollos, a nuevas formas de felicidad supuesta, imaginaria. Pues fíjate que en este sentido, una de las claves que me parece, la película está llena de signos, ¿no? Lo cual es a favor y en contra. Es una película que uno puede considerar casi didáctica para alguien, para, para gente entrenada en leer películas, en ver películas, ¿no? Yo he visto discusiones que maltrataban a la película por eso, porque les parecía obvia una cantidad de cosas. En ese sentido, es muy sencilla, pero no importa eso. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, una clave sobre esto que acabas de decir vos, es que el tipo que cumple un turno y hace un trabajo absolutamente con horario, se despierta sin despertador. Y el domingo se despierta más tarde, sin despertador. O sea, nunca usa un despertador. El tipo se despierta cuando se tiene que despertar. Los días de semana que trabaja, se despierta en el momento del amanecer. Cuando clarea, él se despierta sin ninguna conflictividad. Es un despertar armónico, es un despertar no es el despertar del insomnio, ¿no es cierto? Ni del que tiene pesadillas, ni interrupciones del sueño. Él se despierta perfectamente bien, se duerme leyendo un libro, después se despierta, y los domingos se despierta más tarde, porque ya tiene el cronograma interno de que el domingo puede dormir un rato más, y se despierta cuando ya hay mucha más luz. A él lo despierta la luz. Es decir, él vive en una ciudad hipermoderna y transmoderna y postmoderna como Tokio, ¿no es cierto? Yo pensaba también la taradez total que tenemos en Argentina de abrir al mundo, abrir al mundo. Tokio es una ciudad del mundo. Hay pocas ciudades más del mundo que Tokio, ¿no es cierto? En donde todo el tiempo se muestra la torre de comunicaciones, que durante un cierto tiempo fue el edificio más alto del mundo, 634 metros, estaba viendo que tenía. Ahora ya hay otros que son más altos. Entonces él vive en una casa japonesa tradicional, o muy cercana a lo tradicional, en una condición de austeridad, de lo que llamaríamos acá pobreza,
pero que en la película no es considerado como pobreza. Ese es otro tema también para contrastarlo con estas horribles experiencias argentinas que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Toda esta cosa del 60% de pobreza. La pobreza es un fenómeno mucho más complejo, mucho más mediado. Por supuesto que no es lo mismo una pobreza en Tokio que en Buenos Aires o en Lima, ese es otro problema. Pero la pobreza siempre hay que situarla, hay que localizarla en una experiencia, ¿no es cierto? No convertirla en un número atroz que se usa como pretexto. Porque él, en los términos de la vida japonesa, es pobre. ¿Cuándo se altera? Hay un solo momento de enojo del personaje en la película, que es cuando le imponen trabajar una doble jornada por una situación circunstancial, y ahí se enoja y tiene una serie de gestos bruscos, ¿no es cierto? Pero él, dentro de su austeridad y de su pobreza, entre comillas, de hacer un trabajo que nadie querría hacer, vive en armonía con la naturaleza, aún viviendo. Ese es uno de los mensajes o de los contenidos de la película, ¿no? Es decir, que el mundo sigue estando ahí, a pesar de que lo hayamos vulnerado de tal manera, construyendo torres de 600 metros, arrojando al olvido viejas formas artísticas o de reproducción, como los cassettes, y él usa un celular antiguo que solo sirve como teléfono, no usa celulares modernos, no conoce internet, no sabe lo que es Spotify, y vive perfectamente, vive en la ciudad, y en un momento dicen, hay varios mundos simultáneos, ¿no? Quería decir una cosa sobre el despertar, antes de pasar a otras cosas que estás planteando. Eh, hay un, Sí. hay un detalle sobre el despertar. Es cierto que no tiene reloj, que no se despierta sobresaltado por haber perdido el control de la hora. Este, es un despertar tranquilo, pero además es un despertar que yo me gustaría pensarlo también como comunitario, porque hay un detalle en la película que ese despertar va acompañado del ruido de una mujer anciana que barre la vereda. Ah, sí, es verdad. Va a decir que ahí hay una composición, ¿no? de acciones de personas que no están en un mismo espacio visual, pero están en un mismo espacio sonoro y que van y Ah, qué interesante. Eso no lo pude apreciar bien en la versión que vi de la película, no estaba bien técnicamente. Ahora que lo decís, yo lo vi eso, pero no lo pude oír, pues no tenía bien el sonido. Claro, él se despierta en el momento en que la mujer está barriendo. que no es Se lo mismo, levanta y barre. que no es lo Claro. mismo no es lo mismo despertarte con el sonido de una máquina, de un dispositivo, de un teléfono. Es un despertar que eh, se compone de la acción de alguien que está ahí ya haciendo algo, como Está muy bien esa observación, me parece muy aguda, sí. el anuncio del despertar comunitario de la mañana, ¿no? Un despertar en común. Porque también el despertar en soledad, el despertar en el aislamiento, el despertar en el sobresalto, es un despertar quebrado, ¿no? Un despertar de entrada lastimado. Y ¿Vos decís? el sonido de una escoba barriendo, tal vez es un sonido de la vida en común, ¿no? Alguien que está Sí, sí, sí. barriendo la Porque además vereda, ¿no? barre la calle, barre la vereda, claro, barre el espacio común. Ahora no recuerdo bien qué es lo Bueno, que, si es una vereda o la calle, esa imagen no la no, es tengo la ahora mucho. calle, no hay claramente veredas en esas calles. Hay entre entre donde se camina y son espacios que no responden mucho a nuestro esquema, porque son planos, no hay cordón vereda, es todo plano. Entonces hay un espacio por donde van autos y otro donde se camina, pero están nivelados. Es una, Porque además, otra cosa que de esa escena que estás comentando, que me parece relevante, es que el despertar se usa muchísimo en el cine, en lo audiovisual, en las series, ¿no es cierto? En las narraciones audiovisuales aparece siempre el despertar, y generalmente el despertar es una escena más bien violenta, dramática, donde suena un despertador o se ven escenas de insomnio, ¿viste? sí, Se ven sí, relojes que marcan las 3 de la mañana y la persona no puede dormir, o suena el celular y
llaman al policía que vaya a la estación porque mataron a alguien, o al forense, o a los bomberos, o al político. Es decir, el despertar tiene una sobrerepresentación violenta en las escenas. Por eso me parece que eso está contestado acá con otro tipo de despertar y que eso que vos decís, sí, la verdad que no lo había observado y es muy importante. Hay una trama intersubjetiva, personas que se comunican entre sí porque conviven. Y además es importante, de paso, comentar que el modo en que él vive es un modo tradicional, anticuado, en una ciudad transmoderna, ¿no? Es decir, es una casa muy austera, de muy poco costo. Eso es interesante también para pensarlo, ¿no? Cómo puede vivir en una casa japonesa tradicional, que no bañarse, todo eso se usa en estructuras comunitarias, ¿no? Baños públicos, inclusive come afuera de su casa, por lo general. Es decir, en la casa lo que hace es leer, escuchar música y dormir, digamos, ¿no? Mm. Básicamente, y guardar cosas, ¿no? Tiene una guardilla y también le puede dar la llave a la sobrina que viene bueno, cuando le da la llave a la sobrina es una de muy pocas cosas que podrían ser un spoiler, digamos, ¿no? Que es un evento, un acontecimiento. Porque quizás es de los muy pocos acontecimientos que hay en la película, ¿no? Ahora, quiero agregar Solo algo. Esta en la, película, a en la nadie puede alterar el per- spoiler. Sí, perdón. perdona, en la descripción de la casa quería agregar un detalle a lo que vos decías, ¿no? El invernadero, el pequeño invernadero. Sí. Bueno, eso es Con- muy japonés, ¿no? El bonsai, es casi un bonsai, todo eso. Es la afición japonesa por la jardinería, ¿no? Por lo pequeño, gente que vive en una isla, entonces puede tener un pequeño espacio. Eso es interesante porque porque Tokio es una ciudad, insisto en esto, transmoderna, ultramoderna, es una de las ciudades más grandes del mundo. Creo que Tokio tiene la misma población que la Argentina, más o menos, ¿no? Es decir, tiene decenas de millones de personas viviendo en una sola ciudad, que es una mega ciudad, es una de las grandes mega ciudades del mundo, y además él muestra eso. Quiero comentar algo a mí algo que me hizo mal con respecto a esta película. Es una persona que conozco que hizo un comentario en Facebook y tuve la mala suerte de leerlo, porque era un comentario resentido, enojado con la película, con una expresión de malestar porque la película no es una obra maestra o sí es una obra maestra y lo que dice es obvio y no es obvio, qué sé yo. Una cantidad de observaciones de la profesionalidad crítica, digamos, que por supuesto no tengo nada en contra, pero me hizo mal porque una de las cosas que pasaba con esa conversación, primero que era en Facebook, que es un lugar atroz. Facebook es un lugar inherentemente atroz, también esta es una película en contra de eso, digamos, de las redes sociales, de todas esas lógicas de la velocidad, de la fragmentación, ¿no? Es decir, cómo en la ciudad ultramoderna convive otro modo, ¿no? Que tiene que ver con lo austero, con lo pobre, con lo tradicional, con un modo de experimentar el presente, con que no hay carencia, él no tiene falta, no le falta algo. Ese es el tema con la pobreza. Es decir, porque después hay un indigente también en la película. O sea, hay un personaje, una especie de clochard, que es una suerte de es el clochard. Toda ciudad tiene su clochard, que es un personaje, un modo de la poesía, el clochard, alguien que vive en la calle y tampoco le falta nada. Es decir, se desprende de todo lo que alguien puede tener de un modo relativamente voluntario, ¿no? Yo me acordaba mientras veía la película de Alfredo Moffat y de tu amistad particularmente con él, y de que Moffat era un poeta de estas cosas, ¿no? Era un poeta de la pobreza, de la austeridad, de la indigencia, de la calle, ¿no? Es decir, de ver cuál era el borde en el cual las cosas se ponen realmente carenciadas, que no es el que dice el INDEC, no es la línea de pobreza o de indigencia, es otra cosa de la cual una persona en cualquier circunstancia que se encuentre
puede tener una relación activa, porque ese es el punto fundamental. Todo ser humano es activo en cualquier circunstancia en que se encuentre y es él quien debe relatar su propia experiencia, sea pobre, sea incluso indigente, incluso siendo indigente alguien pueda relatar su indigencia. Eso se ha hecho en la literatura y en el arte muchas veces. Lo hizo George Orwell en un libro de cuando él fue indigente y estaba en situación de calle, ¿no? Toda esta cosa de que hay algo llamado situación de calle que lo define un experto y vos no existís en esa conversación. Por eso estamos como estamos en esta situación horrenda en que estamos, donde vos tenés decenas de gente arrojándote por la cabeza el 60% de pobres como una... A mí me parece que es una cosa más indignante lo que está ocurriendo, ¿no? Y esta película es un gran alegato en contra de todo eso. Ahí hay como algunos detalles también para pensar lo que estás planteando sobre que él no tiene carencias, a él no le falta nada o no le falta algo. El tema de la pobreza, la indigencia. Hay un cruce, me parece que hay que pensar de la película con distintas tradiciones culturales japonesas, culturales y religiosas. El budismo, el sintoísmo Sí, y las relaciones que tienen con el estoicismo. claro. En relación, porque hay algo para pensar, ¿no? Bueno, el sintoísmo está muy presente en la relación que hay con los árboles o con las plantas de su invernadero. Viste que él tiene un Con gesto el parque al que va a comer también. con el parque, cuando él encuentra en el parque justamente debajo del árbol está creciendo otro árbol, él hace un gesto de pedido al árbol, hace un gesto animista, como todos los gestos de la religión sintoísta, de pedir la autorización al árbol para llevarse en esa maceta que él tiene improvisada de papel, esa, Un brote, esa criatura viva o un brote. Y todas las claro. mañanas él se inclina como haciendo un ritual sagrado entre la vida que cuida en su invernadero, porque no es un invernadero que haga un jardín privado. Él sostiene esos brotes hasta que los pueda volver a trasplantar en un espacio público. No construye, porque nadie tendría eso como jardín privado, ¿no? Esa idea de lo privado y lo público es otro tema que hay que pensar porque es una película sobre los espacios públicos. Ahora todavía no hablamos de los baños públicos, ¿no? Eh, Bueno, pero ahí me interrumpí en algo que quería decir. Yo leía en ese lugar de Facebook terminar que con lo hablaban. de la... Déjame terminar Ah, con lo de la... perdón. Dale, dale, Después volvemos a lo de los espacios dale, públicos. dale. Eh, Sí, Viste que en la tradición estoica, y que está muy vinculada a las religiones tradicionales, tanto como el sintoísmo como el budismo, está la idea sí, hay una de fuente oriental de estoicismo. de no necesitar, ¿no? Esa idea del estado de tranquilidad, de calma, de serenidad con lo que se tiene, esa condición de estar conciliado con la vida posible, como una Claro, que se vincula también a algo que está también muy presente en la película, por eso decíamos que no, en cierto modo no pasa nada, porque todo pasa en un presente pleno, en el estar ahí. Es decir, no es que hay el estar ahí arma una secuencia de desarrollo que llega a un clímax y a un desenlace, no. Cada secuencia, cada escena es un estar ahí pleno, comer, andar, mirar los árboles, la tarea que él hace. Y ahí hay un tema que es viste que hay una palabra griega que es ataraxia, que supone, sí. significa eso, estar conciliado con lo que se vive, con la vida posible, yo no sé si la palabra más adecuada es conciliación, no se me ocurre ahora otra, estar conciliado con el presente, y la ataraxia como esa conciliación con el presente, como una distancia espiritual a lo que podría ser la catástrofe de los días, ¿no? En ese sentido,
está ahí el juego de la ataraxia, es una protección para vivir conciliado con los días, es no desear o desear lo dado como una existencia, o desear lo dado. Viste que es un tema que está muy presente en Schopenhauer para pensar el deseo, que se apoya en estas filosofías, ¿no? Es decir, la expresión del deseo como un punto de calma, pero al mismo tiempo, y termino ahora con esto, quiero tomarlo de la pobreza y la indigencia, ahí está en juego también en la ataraxia y en todas esas filosofías de conciliación con el presente, lo que podría llamarse la extensión espiritual del vivir. Por eso me parece que cuando vos, muy bien, ya esto lo habíamos hablado, ¿no? La pobreza como número estadístico, esa brutalidad, esa violencia que de alguna manera la cosifica como un número, tiene relación con el ataque que hay a las expresiones artísticas también, al carnaval, a todos esos gastos que parecen improductivos en las cuentas fiscales, porque en el estar ahí hay una manera la manera que la historia de la vida hablante, de las entidades hablantes tienen para pensar esta conciliación, ha sido el arte. El arte en sus expresiones incluso no profesionalistas, el arte de la conversación, el arte de lo común, como eso que decíamos, el despertar y el barrido de una mujer que ya está anticipando la preparación de ese espacio público, ¿no? El arte como, en ese sentido amplio, ¿no? Como podría ser también el carnaval o las expresiones artísticas o los fondos institucionales como el Fondo Nacional de las Artes, los museos, los espacios públicos, como ese lugar donde se trabaja, se cabe de la manera en que Freud piensa el trabajo de un sueño, ¿no? Se le da tiempo, se le da demora a esa posible conciliación con el presente. Porque la película es una película sobre el tiempo, en el sentido de el tiempo no como el vertiginoso pasar de una cosa a la otra, sino como la demora misma en lo que se está haciendo. Totalmente. A ver, yo quería comentar que en esa conversación que vi en Facebook, que me resultó bastante desagradable porque atacaban y defendían a la película de la manera que se suele hacer eso, que es identificándose con ella o con resentimiento. Sin embargo, tuve ahí un dato que es interesante para matizar lo que estamos diciendo, porque ahí él lo dijo peyorativamente sobre la película, que es una película por encargo, la de Wenders, de parte del gobierno para la inauguración de los baños públicos. Porque una de las cosas que pasa con esos baños urbanos públicos, que tienen también un fin turístico, no es casual que el logotipo de la empresa que se ocupa de los baños esté en inglés, y los baños son grandes creaciones arquitectónicas de esa ciudad ultramoderna, ¿no? Son todos baños creativos. Ahí hay uno de los temas de la película. Esos baños hechos por arquitectos, seguramente famosos, que eso nos ha faltado averiguarlo, son baños de diseño, que son agradables de ver, llenos de ingeniosos dispositivos, etcétera. Alguien los tiene que limpiar, o sea, tecnológicamente sería posible que se autolimpien los baños, pero eso todavía no ocurre, como pasa en el capitalismo, que no todo lo que se podría hacer se hace. Las cosas están mezcladas, vivimos en varios mundos, no solo por cuestiones subjetivas o culturales, sino por el avance y retroceso de la propia tecnología y de su inscripción urbana, ¿no? Del mismo modo que él vive en algo que es casi un rancho para los lenguajes argentinos, una casa japonesa tradicional, que uno en Tokio supone que ya no existen, pero siguen existiendo, desde cuyo patio se ve la torre de comunicaciones recontra ultramoderna, de 600 metros de altura, ¿no?
Del mismo modo que existe esa combinación, esos ultra baños hay que limpiarlos. Y del mismo modo que hay que limpiar esos baños, él hace una película poética por un encargo publicitario, podríamos decir, por pauta, como se dice acá, ¿no? Es decir, el gobierno tiene que crear un objeto cultural que difunda, ¿no? Y en ese sentido, la absoluta brutalidad nacional socialista con que atacaron la cultura en este momento nuestro, no es solamente ignorancia, solo la puedo comparar con la violencia con que se destruye un bosque para después plantar soja, donde no hay compasión por las plantas y los animales y la tierra y la memoria que pueda haber de lo que haya ocurrido desde la prehistoria en ese terreno, se lo destruye sin piedad. Y acá, de ese desmonte que hay que hacer del bosque, se destruye la cultura, ¿no? Porque la cultura, claro que no es un dispendio, sino que está totalmente incorporada al capitalismo. Esta es una película de la industria cultural, de la industria cinematográfica, perfectamente capitalista. Saber que es por encargo no nos lleva a renegar de la película, porque es así como ocurren las cosas. Además, Wim Wenders es un tipo que en su historia de cineasta ha hecho publicidad, es un tipo que nunca tuvo una idea romántica del arte, que no me parece mal, pero él no la tuvo, más bien yo le diría personalmente a esa forma romántica desinteresada, pero él no, él ha hecho esto muchas veces, es decir, ha hecho publicidades incluso, porque tiene ese interés por... es un cine posmoderno, es decir, en el sentido positivo de la palabra, de tomar nota de los mundos paralelos, ¿no? De que hay unos mundos paralelos. Termino con esto. En ese contexto, otro contraste, cuando le llega la hermana, que no lo entiende, porque la hermana vive en un mundo de abundancia y de riqueza, de crecimiento, tiene un auto carísimo con chofer, y la hermana no puede entender que a él no le falte nada. Al mismo tiempo, esos dos mundos se encuentran de una manera adversa, pero al mismo tiempo conviviente, ¿no? Es decir, la hija de la hermana, la sobrina de él, puede ir de un mundo al otro y hay una conflictividad, pero tampoco llega hasta mayores. Se abrazan, se saludan y cada uno sigue por su camino. Y esos mundos conviven, ¿no? Sí. Yo, yo leí también sobre la cuestión de los baños públicos y esta película. Es cierto que estos baños que aparecen en la película los iba a inaugurar, los fueron encargados a los mejores arquitectos, hubo un concurso para los mejores arquitectos japoneses y no sé si de otras partes del mundo para el diseño de estos baños para las Olimpiadas. Y, Ah, y creo que Wenders estuvo involucrado en un posible documental que no sé si se hizo o no sobre los baños. Pero a mí me parece que además hay otro tema que es la historia de esos espacios arquitectónicos en la cultura japonesa. Yo me acuerdo del libro de Tanizaki que se llama Elogio de la Sombra. Él, maravilloso. él ahí describe la arquitectura de, ahora me surge una palabra que hacía mucho que no usaba, de los excusados, porque los baños estaban distantes del lugar donde se comía, se dormía, estaban afuera. Y entonces hay toda una arquitectura, bueno, lo de Tanizaki, que debe ser de mediados del siglo XX el libro, ¿no? Después vamos a hablar de la película, de un aspecto que tiene la película en relación a las sombras y a los juegos de luces. Que cuando él saca, pero en relación a los baños, a mí me parece que ahí está es para pensar que ese lugar orgánico, fisiológico, el lugar de la suciedad, de la inmundicia, del feo olor, incluso en la película hay una referencia a eso cuando la ayudante de él dice que no le gusta el turno de la mañana porque se encuentra con los vómitos, aunque en la película se ven baños casi pulcros, limpios, incluso como un detalle también conmovedor es que en el baño se da una relación
de comunicación anónima a través del juego Sí, a través del juego del tatetí. Él encuentra sí, una hoja con un tatetí que comienza y lo continúa y bueno, al principio tira ese papel como parte de los restos, de las cosas sucias, de los papeles descartables, pero después lo repone en el lugar donde estaba, continuando el juego hasta su finalización, que termina con un gracias, este, con un agradecimiento, con la gratitud de haber participado del juego. Pero volviendo a esto lo digo solamente para plantear exageradamente cómo en la película está amplificado el lugar público, el lugar común del baño. El baño, porque son baños públicos, incluso en el Japón tradicional la idea del baño incorporado a la casa era una rareza. Tal vez en los últimos años abunda ese estilo arquitectónico. Por eso yo escuché a alguien cuando salíamos del cine, eh, viste esos comentarios inmediatos que uno escucha entre los otros que concurrieron a la sala, alguien que decía que él no tenía baño en la casa como una falla arquitectónica, ¿no? Porque efectivamente él se asea por la mañana, se arregla el bigote, se lava los dientes y se refresca el rostro frente a un espejo en lo que podría ser el lugar donde se cocina, no se ve un baño. Y me no, parece no, sí, es la cocina, claro. que este es un punto importante, ¿no? Porque esos baños públicos que él limpia tienen una arquitectura exuberante. De hecho, hay uno que son vidrios transparentes, o sea que se ve desde afuera se ve transparente todo el interior del baño. Pero cuando alguien Claro. cierra la puerta, esas paredes de vidrio se vuelven opacas y contienen de pronto la intimidad y no se puede ver hacia adentro. Este, Ese es un último avance ultra tecnológico que permite oscurecer una ventana, no sé cómo es la técnica, pero no es como una cortina, es una cortina electrónica, ¿no? Que vos tocas un botón, ahí él le muestra a una turista cómo es una cosa que está muy poco difundida todavía, ¿no? Hay una turista, claramente no japonesa, porque es una negra que debe haber sido norteamericana, que le pregunta en inglés cómo usar el baño y él, sin hablar, le indica, o sea, toca el botón y se opaca el vidrio, ¿no? Sí. sí, se Bueno, que opaca además y el hay, tema de la transparencia, está ahí el tema de la transparencia, justamente, no solo en el diseño, sino en cómo se articula con lo que vos querés hablar después, que es el tema de la sombra, ¿no? En el ensayo del elogio de la sombra, que es 1933, esto no es que yo lo recuerde, sino que me fijo ahora, esa es la ventaja de hoy en día de Internet, que uno puede contar con una erudición que no la tendría en la mente, ¿no? Porque no recordaba el año, 1933, veo que es el ensayo de Tanizaki. En el elogio de la sombra, lo más contrastante, porque el ensayo es un ensayo característico de la crítica de la modernidad, es decir, hay un pasado que se está perdiendo, inclusive recuerdo que cuando termina el ensayo, él dice algo sobre que va a seguir escribiendo a mano, del modo antiguo, no recuerdo ahora textualmente cómo decía, pero era una referencia a que él iba a seguir resistiendo a la modernidad, pero lo que él relata, que es muy impresionante para nosotros, y también para esta película de alguna manera, es que los japoneses en la cocina y en el baño permiten que lo que llamamos suciedad se vaya sedimentando en los utensilios de manera que se ennegrezcan, que adquieran una capa que se solidifica de algo negro, tanto en el baño como en la cocina. Es decir, que no hay una limpieza en el sentido occidental que sigue los parámetros de la belleza, de lo transparente, de lo claro, de lo limpio, sino una especie de suciedad asimilada o naturalizada, ¿no es cierto? Y que eso, por eso se llama elogio de la sombra. La sombra es también no solo
una cuestión luminosa relacionada con la luz, sino también está relacionada con objetos que no brillen, que no devuelvan la luz, que no reflejen la luz. Es decir, el ideal occidental es que los utensilios del baño o de la cocina devuelvan la luz, que sean brillantes como espejos, digamos, ¿no? Y la limpieza es lo brillante y lo especular. Mientras que en Japón la limpieza tiene otro carácter, tiene un carácter de mantener una superficie sin residuos, muy prolijamente, pero sobre un fondo sedimentado de lo que se fue acumulando con el uso, ¿cierto? Es decir, que el elogio de la sombra es un elogio del uso, de la vida sedimentada en los objetos, ¿no? Es decir, son los objetos profundamente anticapitalistas, porque el capitalismo es el objeto nuevo. Es el objeto nuevo que no fue usado. Es lo mismo que decíamos antes del spoiler, ¿no? La gaseosa es individual, solo estaba destinada a tu uso y nadie más antes la usó ni la conoció. Es una idea de virginidad que tienen. Hay algo ahí de la masculinidad también tradicional, del patriarcado, es decir, que toda mercancía es virgen, ¿no? No ha sido tocada. Y en esta cultura japonesa es todo lo contrario. Las cosas han sido tocadas infinitamente y en eso reside su valor, su cualidad, el respeto que merecen, la relación con el pasado, una estética de la sombra. Todo eso describe Tanizaki en un ensayo que es maravilloso, ¿no? Y que en el primer capítulo, en las primeras páginas, hay justamente una referencia a los baños. A los baños. Claro, porque describe esto, que ellos los baños los tienen, para lo que sería nuestro criterio, sucios, digamos, ¿no? Es decir, permiten que Pero, se produzca un sedimento. pero y además incluye otro detalle, que es la posibilidad de que desde el baño, en ese estado en un estado de penumbra, este, pueda entrar una luz suave, es decir, Claro, que permita un estado de ensoñación, dice él. Incluso plantea la idea de que los baños tengan posibilidad de conexión con el afuera para contemplar el cielo, el verdor del follaje, claro. incluso que pueda llegar el olor del verdor, del musgo, de la hierba Claro, húmeda. ahí hay un punto muy importante Hay que tiene consecuencias. déjame terminar esta frase, hay toda una Sí, sí, estética de arquitectónica de los baños. Estamos hablando de cómo describe los baños a principios del siglo XX y fines del siglo XIX. Hay toda una estética donde trata de pensar, donde se trata de, también ahora que lo digo, tiene que ver con las religiones budistas y sintoístas, enlazar, volver a enhebrar lo fisiológico con lo espiritual. Y eso tiene otro aspecto también en la película, siguiendo con los baños. El personaje todos los días después del trabajo concurre a un baño público que ahora no recuerdo, que no, tienen un nombre muy conocido en japonés, que son baños, que la traducción de ese nombre en japonés es desnudez compartida. Y es también una expresión conmovedora. Que tiene es la tradición de un baño público donde alguien se asea y luego se introduce en su desnudez en un gran piletón que comparte con desconocidos y que son espacios de sociabilidad donde la desnudez pasa por encima de las distinciones, porque es una sociedad muy jerárquica al mismo tiempo, y en ese estado de desnudez, que se nombra con esa palabra japonesa que dice desnudez compartida, hay un espacio de la conversación y de lo común. El personaje, ahora que digo esto, no se caracteriza por una elocuencia verbal, dice muy pocas cosas en la película, y la más contundente que dice creo que es una frase que comparte con la sobrina, que es como un verso que improvisan mientras que andan en bicicleta, y él expresa esto: hoy es hoy,
mañana es mañana. Quizás es la frase más contundente que dice el Sí. profesor. Fuera de eso se permanece en silencio, ¿no? Un silencio, bueno, que también está planteado, ¿no? La idea del silencio como la elocuencia del habla callada, la elocuencia de la sensibilidad, que es también toda una idea de las tradiciones religiosas a las que hacíamos referencia, ¿no? El silencio como el cultivo es el lugar donde viene el espíritu a alojarse, a acurrucarse, a arroparse. El silencio como el lugar que arropa lo que el budismo llama el espíritu, ¿no? Todo Yo en esta época de fundamentalismo casi prefiero seguir hablando de tradiciones culturales más que religiosas, porque eso inmediatamente remite a dogmatismos, ¿no? Es decir, en el imaginario nuestro nos hace poner una distancia y se trata de formas de vida, ¿no? Pero estabas diciendo algo más, discúlpame. no, decía eso sobre el silencio. Es cierto lo que decís. Yo hago referencias al budismo y al sintoísmo porque me da la impresión que si no, no se entiende ese animismo con el que se relaciona con la vida no hablante, ¿no? Con los árboles, con las luces. Pero es cierto que fue el silencio, qué sé yo, todos nos acordamos de Kawabata que creo que fue premio Nobel Kawabata, ¿no? Que tiene esa frase que tan conmovedora: ninguna palabra puede decir tanto como el silencio. Y no lo dice desde una tradición religiosa, pero lo dice de esta corriente espiritual, ¿no? Que hace valorar el silencio. Y valorar el silencio tiene relación con lo que hablábamos antes de propiciar un estado de demora. El silencio como un estado que se introduce en el tiempo sin demandarle una secuencia, en el ahí, en el ahora, en el presente. Si cabiera la palabra plenitud, antes cuestionamos la idea de perfección, tal vez cuestionemos la idea de plenitud, pero como vos decías también cuando hablabas de perfección, que la idea de perfección tiene que ver con lo ya sido, ¿no? Lo ya acontecido, lo que completa. La idea de plenitud tiene que ver con la demora en el presente, con el estar en el estar, ¿no? Y el silencio es un modo de propiciar la demora, es el aprendizaje espiritual de la demora. Ahí hay un tema que no hemos citado todavía, creo que es la idea de necesidad, ¿no? Es decir, bueno, sí lo hemos citado, porque hablamos de la pobreza. Lo que está en juego es la cuestión de la necesidad. Vos fíjate que al ir al baño lo llamamos necesidad, porque es Sí. algo imperioso, que no se puede no hacer, ¿no? Tenemos que hacer, se lo llama hacer también, ¿no? Hacerse, hacer, tengo que hacer. Si uno dice tengo que hacer y lo pone en un cierto contexto, se entiende. La gente que viene corriendo a esos baños para usarlos tiene que hacer, tiene una necesidad. Es decir, que el trabajo de él está vinculado con una necesidad genuina, ¿no? Es decir, no es una necesidad. Eso le da sentido a su trabajo. Alguien tiene que limpiar el baño hay que limpiarlo, alguien lo tiene que hacer. Y es evidente que en la ciudad no lo puede hacer cada persona que use el baño. Podría ocurrir en una utopía, pero en la práctica, como los baños están puestos ahí porque la gente está lejos de su inmediatez, o sea, no está en condiciones de disponer de un baño en su lugar de trabajo o incluso en su casa, es decir, en el movimiento que hay entre un lugar y el otro, en grandes distancias, tiene que haber un baño en algún lado y la gente está apurada porque así es la vida urbana. Entonces alguien lo tiene que limpiar, ¿no? Es decir, no es el que alguien lo tenga que limpiar, porque acá hay una construcción sobre el sentido del limpiador de baño. No es una humillación,
ni algo superfluo, no es un trabajo esclavo, no es que alguien haga algo que no haría, que no sería necesario hacer, sino que las circunstancias hacen que alguien tenga que hacer eso, porque hay necesidades, son necesidades. ¿Cuáles son? Porque la pregunta de estoicismo es ¿qué es lo realmente necesario? Que esa es la pregunta sobre la pobreza. La pobreza no puede ser un número, no puede ser un dato estadístico, no puede ser lo que se dice habitualmente, sino que es lo que se necesita o no se necesita. Y lo que no se necesita puede ser muy variable, puede ser imaginario, y lo que necesita puede ser objetivo o puede no serlo también. Entonces, discutir sobre qué es lo necesario es el núcleo de la política y de las formas de vida, ¿no es cierto? Es decir, el problema del comunismo y de la democracia, o sea, de la sociedad, es definir lo necesario. Lo que hace el capitalismo es desnaturalizar completamente qué es lo necesario, porque lo necesario es lo necesario para que obtenga ganancia el capital. Lo que el capital necesita venderte. Eso es lo que vos necesitás de una manera construida, artificial, inventada, impuesta, ¿no? Por métodos de subyugación, de seducción, de adicción, de imposición, de persuasión, hace que yo necesite una cantidad de cosas sin las cuales podría vivir perfectamente. Entonces, limpiar los baños forma parte de algo efectivamente necesario. Ahora, no obstante, si lo relacionamos con el elogio de la sombra, pues fíjate que no es necesario que estén limpios de esa manera, ¿no? Es decir, ahí hay implícita, si uno piensa en el elogio de la sombra, que es un texto que indudablemente Benders conoce, y el personaje de él también, porque es un personaje lector que tiene una buena biblioteca para alguien que hace ese trabajo, tiene una biblioteca de 2.000 o 3.000 volúmenes, ¿no? Ahí en el dormitorio ese, tiene un par de miles de volúmenes, por lo menos, ¿no? Es un lector que frecuenta las librerías, ¿no? Entonces conocen el elogio de la sombra. Y el contraste es que lo que entendemos por limpieza es un acto de violencia corrosiva. Es decir, nosotros no limpiamos con jabón, porque si uno limpia con jabón o con detergente, un baño o una cocina, no impide que se desarrolle ese sedimento del que habla Tanizaki. O sea, si vos limpiás con jabón un inodoro o una cocina, no te va a quedar limpio según nuestros criterios, no va a quedar como nuevo, sino que se va a ir superponiendo el sedimento. Entonces nosotros tenemos limpiadores corrosivos, que son tóxicos y que son contaminantes para mantener una lucha contra el sedimento, es decir, contra la memoria de los objetos. Los objetos tienen que parecer siempre nuevos, como si estuvieran recién comprados, ¿no es cierto? Los azulejos, los pisos, todo tiene que ser blanco, reluciente. Y estos baños de diseño urbano siguen la pauta occidental, ¿no? Pero no obstante responden a una necesidad. O sea, en ese sentido, lo podemos considerar compatibles con la idea estoica de lo que es necesario y lo que no es necesario. Y lo que no es necesario, por lo tanto, se vuelve superfluo, se vuelve violento incluso, ¿no? Se vuelve algo que contra lo cual se opone la indiferencia. Es decir, el estoicismo lo que le plantea a lo no necesario es la indiferencia, ¿no? No es tampoco el rechazo, no es el resentimiento ni la destrucción, sino la indiferencia. Esto a mí no me hace falta, esto a mí no me hace falta, esto no lo necesito, no tengo una carencia de tal cosa, no me falta eso. Por lo tanto, lo ignoro, que es lo que le pasa al personaje con Internet, con Spotify, no lo necesita, no lo necesita, no es algo necesario. Es decir, los jóvenes lo necesitan, él no. Y los dos mundos conviven de nuevo, ¿no? Es decir, hay un mundo que lo necesita y otro que no lo necesita. Sabes que me hiciste acordar me pareció muy interesante lo que planteas sobre la limpieza y la violencia corrosiva. Me parece como una señal también de estos tiempos, y lo relacioné de nuevo con la cultura japonesa. No es que yo conozca mucho de cultura japonesa, ya claro, pero me acordé Tarkovsky,
tiene un diario que se publicó con el nombre Esculpir el Tiempo. Sí. Y ahí en un pasaje menciona dos palabras de la cultura japonesa. Una es Saba y otra es Kintsukuroi. Saba y Kintsukuroi. La primera habla del obrar del tiempo y habla de lo que vos decías, la acumulación de la suciedad, la costra de los días, dice Tarkovsky. Y la segunda, digamos, el obrar del tiempo, la suciedad es el obrar del tiempo. En ese sentido, lo que vos decías me parece que es importante. Hay suciedad porque hay tiempo. Claro. Esa obstinación por la limpieza es un modo de suprimir el tiempo o al menos controlarlo a través de un producto corrosivo. Y la otra palabra que es Kintsukuroi, no sé si la pronuncio bien, es el arte de reparar lo que se rompe y dejarlo más hermoso de lo que era hasta el momento, dejando ver su fisura, dejando ver Claro. Los defectos, lo imperfecto. la lastimadura de la vida. Que esto me lleva a otra cosa que es el libro de Scott Fitzgerald que se llama El Crack Up, que dice que se siente como una vasija rota. Es decir, siente la rotura de su vida, la rotura de su estado de ánimo, la rotura, el sentirse roto en la ilusión, el sentirse roto en la ambición, el sentirse roto en el amor como algo, como una sentencia a muerte, como algo, como lo irremediable mismo y como irremediable insoportable. Y aquí, justamente, esto le hubiera gustado a Paul Fitzgerald, ¿no? El arte de reparar lo que se rompe dejando la cicatriz, embelleciendo el objeto con una cicatriz. La belleza del objeto que tiene una cicatriz. Bueno, la cicatriz, la arruga, nos lleva al problema de los rostros, ¿no? De esa idea, es decir, así como la limpieza es esa violencia corrosiva de los baños, las cirugías estéticas, los estiramientos de los rostros, el enojo, la desconciliación de la vida con la vejez se podría también pensar como una violencia corrosiva. Absolutamente, porque es el tema de Manuel Levinas sobre las arrugas y el modo en que el tiempo se inscribe en las arrugas, y frente a eso el perfeccionismo juvenilista por el cual las personas tienen que parecer que no les transcurrió el tiempo, tienen que ser siempre iguales a sí mismas cuando eran jóvenes. Efectivamente, ¿no? Es decir, el repudio sobre el paso del tiempo. Es que el capitalismo es una denegación del tiempo. Por eso, en el capitalismo no se puede aprender de la historia. A diferencia de lo que pasa en otras culturas que pretenden y logran aprender del pasado, o sea, tienen el pasado como una fuente, en el capitalismo el pasado es algo que hay que borrarlo en los rostros, en los objetos, pero también en la historia, porque hay que empezar siempre de nuevo, porque hay que crecer. El crecimiento en el sentido capitalista es lo que está pasando ahora en la Argentina. Hay que destruir todos los 100 años, estos hay que destruirlos para empezar todo de nuevo, convirtiendo a Argentina en una factoría a la manera de China o de Corea del Sur, imponiendo una nueva moral del trabajo en la forma del siglo XVIII, del siglo XIX, y que la gente acepte someterse a un trabajo semiesclavo, de trabajar 15 horas para aumentar la renta, y que dentro de 30 años la Argentina sea un país rico, ¿no? Bueno, eso no es una locura de Milei. Ahora es muy grave que se esté concentrando la idea de que esto es por un loco. Acá no hay ninguna locura, esto es lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo de distintas formas, y la Argentina es un hueso duro de roer, ¿no? Así que en los rostros también hay un efecto corrosivo por lo que vos decías, las cirugías estéticas, el Botox, el Photoshop, ¿no es cierto?, el uso de la inteligencia artificial. O sea, siempre todo tiene que estar nuevo.
y lo que no está nuevo hay que destruirlo, ¿no? Por eso es muy paradójico que exista la jubilación. Bueno, por eso hay que ir en contra de los haberes jubilatorios, porque fue un logro de otra época que ahora hay que resetear. O sea, estamos en el borde de una eugenesia del siglo XXI, de una eugenesia de genocida, ¿no? De liquidar todo lo que no es útil, no es productivo, todos los que no pudieron ahorrar o ser emprendedores, son culpables, es decir, nos remonta a una regresión, pero no es una mera regresión conservadora, es un conservadorismo como era el nazismo, modernismo reaccionario, como lo llamaba un autor que se llama Jeffrey Herf, que habla de modernismo reaccionario. Es un modernismo que retrocede en algunas cuestiones y avanza en otros, en una combinación siniestra, y eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, bueno. Yo vi algunos tweets tuyos en estos días sobre el tema de la locura y este rechazo que ahora reiterás a diagnosticarlo o describirlo al actual presidente como un loco. Y vos sabés que yo pensaba, escuchándote y leyéndote esta mañana algunas de las cosas que escribiste, que podríamos volver a apelar a algo muy amparante para este problema que está en el comienzo del relato de Borges, La muerte y la brújula. En el comienzo del relato nos encontramos con que hay un crimen, matan a un rabino en un hotel. Llega el detective y no me acuerdo cómo se llama, el jefe de la policía, el comisario, que se llamaba algo así como Treviranus o Treviranus, y Lonrod, que es el personaje del cuento que después va a contar. Entonces, que es como el detective sagaz, pero al mismo tiempo intelectual. En este momento que lo intelectual está tan cuestionado. Y entonces, bueno, matan a un rabino en el hotel y el comisario dice, mire, Lonrod, esto es sencillo. Al lado de la habitación del rabino estaba el tetrarca de Galilea, que todos sabían que es poseedor de un zafiro, un diamante, el diamante más caro, el zafiro más caro del mundo. Entonces las dos habitaciones estaban contiguas, el ladrón vino a robar el diamante, entró por equivocación, por error en la habitación del rabino, se vio descubierto y lo tuvo que matar. A mí me parece que el asunto está resuelto, le dice el comisario. Entonces Lord Roth le dice que él no piensa así, y dice algo que aquí mataron a un rabino, le dice al comisario. Entonces yo preferiría una explicación rabínica, y no el azar de un ladrón que se equivocó, ¿no? Y creo que Borges dice al rato que Roth dice, bueno, yo acepto que la realidad no tiene, porque quiero una explicación rabínica, le dice, porque creo que es más interesante. Entonces el otro le dice que la realidad no tiene por qué ser interesante, y Roth creo que le dice algo así como, la realidad no tiene por qué ser interesante, pero nuestras conjeturas, hipótesis y teorías tienen la obligación de serlo. Entonces a mí me parece que como aquí hay alguien que se declara anarcocapitalista, necesitamos una explicación que tenga que ver con la discusión del anarcocapitalismo, no es interesante que sea un loco. En todo caso, tal vez el anarcocapitalismo podría pensarse como una desquicia del capitalismo, o todo el capitalismo como un sistema desquiciante. Más allá, sí, creo que sí, más allá del anarcocapitalismo, todo el capitalismo un sistema desquiciante. Entonces me parece que necesitamos una hipótesis que eluda, que evite el diagnóstico de locura. Que el mismo presidente lo plantea, ¿no? Cuando eso lo hemos hablado. Él dice, cuando le preguntan si está loco, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un loco y un genio? Y todos los
periodistas se quedan así esperando y él concluye el éxito. Y esa es la condición del capitalismo, poder tener éxito, porque si no tiene éxito es una desquicia y el capitalismo no está teniendo éxito. Y entonces queda a la vista la desquicia capitalista que este personaje pone tanto a la vista y eso hasta Yo creo que sí, yo creo que sí está teniendo éxito. Esto es el capitalismo, es esto que está pasando, y el anarcocapitalismo es su verdad radical, es decir, el capitalismo es el anarcocapitalismo. pero Todos los capitalismos que no son el anarcocapitalismo, que políticamente los expresamos como formas transaccionales, pedirle que sea un capitalismo en serio, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas que decimos, en las que no me voy a desentender, pero no las podemos pensar en un sentido radical como verdades, porque la verdad es lo que dice él, es decir, todo se reduce al derecho de propiedad y a la acumulación de riqueza y a la destrucción de todo lo que no sirva a ese propósito, y eso es el capitalismo. Y lo votaron porque hay la intuición de que no hay otro camino, lo cual no es cierto, pero en este momento eso sí tiene éxito. Está teniendo éxito esa idea de que cualquier otro intento de salir en contra de esta locura total, porque esa es la locura es el capitalismo, eso es la locura. La locura es querer ir a Marte, destruir el planeta y refugiarse en Marte, hacer minería espacial, apropiarse de las ballenas, todo eso es completamente demencial. Y sin embargo eso es lo que funciona, eso es lo que se hace, porque la extorsión reside en que si no haces todo eso, sufrís. Entonces, entre el sufrimiento que le conviene al poder, que te promete algo componedor, con alguna armonía imaginaria, y un sufrimiento torturante, mortificante, totalmente destructivo, sin esperanza, y bueno, entonces parece atractiva la alternativa de la subyugación, del sometimiento. Esa es la realidad de Argentina. Esa es la realidad de Argentina, lo cual no quiere decir que uno tenga que estar de acuerdo de ninguna manera, todo lo contrario. Y me parece que todo esto está en un estado enorme de opacidad, ¿no? Porque lo que digo no descarta la completa estupidez que fue meternos en esta trampa letal, ¿no es cierto? Porque no era necesario. Ese es el punto. Existe esa disyuntiva de someterse al poder o sufrir más, pero la disyuntiva misma no es necesaria, en el sentido de que no es inevitable, no es la única alternativa, sino que se presenta de tal modo que nos hace creer que es la única alternativa, y el sometimiento consiste en creer, esa creencia en que es la única alternativa, el déficit fiscal, la macroeconomía, toda esa montaña de basura argumentativa que es toda totalmente falsa, pero que se ha convertido en una segunda naturaleza, en una realidad alterna, que no se puede discutir. Ese es el problema, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Entonces, sí. Yo pienso ahí que hay una cosa para pensar que es que lo hablamos en la última conversación, que el curso que tiene el daño. En algunas circunstancias de extrema desesperación ante el dolor, se busca incrementar el dolor, intensificar el dolor para anestesiar el dolor. Entonces, Sí. yo esto lo quisiera pensar en relación a... no, ahora me distraje porque alguien escribió, no se podría pensar la locura del capitalismo como forma de plasmar la perseverancia del ser del capital, será, ¿no? A mí me parece, volviendo a lo del dolor, hay que pensar... Sí, me parece que está bien lo que dice Silenciosa Luz. Me parece acertado el comentario. Yo no lo entendí, lo entiendo en el sentido de la perseverancia del ser del capital. Y claro, Sí, sí, claro. en ese sentido, sí. No, La decía, perseverancia del capital en su propia autorreproducción, porque el capital si no crece se disuelve, es decir,
de ahí viene el problema de la velocidad, del aceleracionismo, del decrecimiento, toda esa discusión tiene que ver con ese punto, ¿no? Es decir, el capitalismo es una trampa consistente en que si no se compite, si no se crece, se pierde. Es decir, la riqueza no es la posesión de un bien, sino el dominio sobre el lucro cesante, sobre la riqueza potencial, sobre la renta eventual. Esa es la trampa letal, lo completamente loco de este sistema, ¿no? Por eso la metáfora del tío del pato Donald, cuya riqueza consiste en una pileta de natación llena de monedas de oro, eso es una forma de ver la riqueza previa al capitalismo, ¿no? Es decir, lo que ha ido haciendo el capitalismo financiero es que la riqueza consiste en el tiempo, no es otra cosa que tiempo, deuda, promesa, expectativa, señales de qué, de algo que va a ocurrir en un futuro. Entonces el poder en el capitalismo consiste en desmaterializar, en realizar la vida de las multitudes y en someterlas a la expectativa de algo que controlan los dueños del capital. Y el capital es eso, no, ya no es otra cosa, no es material, no es ninguna materialidad, es solo esa relación temporal de las temporalidades que se convierten en una cosa completamente demencial, ¿no es cierto? Entonces vos tenés ahora una juventud totalmente imbécil, esa parte de la juventud que está con aplicaciones financieras invirtiendo y siendo emprendedora y haciendo análisis de curvas gráficas sobre juegos matemáticos, ¿no es cierto? Y donde los nuevos trabajos son programación, algoritmos. Bueno, es una distopía lógico-matemática desrealizadora de la vida. Por eso esta película, en ese sentido, lo que consigue hacer, sin cuestionar el capitalismo como tal, es mostrar el lado más habitable del capitalismo. Es decir, el capitalismo sí es heterogéneo y podemos incentivar sus aspectos más genocidas o a contribuir a través de la cultura con una sensibilidad que atenúe el daño, que es como el peronismo. Entonces uno podría decir, esta película es peronista, vamos a decir. Permítanme la licencia de decir, es una película peronista, porque lo que plantea Wenders en la película es, eso es el peronismo. El peronismo es lo mismo que la película, es una combinación entre lo alto y lo bajo, entre lo moderno y lo antiguo, es una convivencia entre mundos heterogéneos, es no someterse a un dogmatismo tampoco doctrinario, como dice Moreno y ese tipo de cosas, no es una doctrina, es una combinación habitable entre contradicciones. ¿Cuál es el grado menor del daño que podemos convenir políticamente? Bueno, y ese es el cine, todo el cine de Wenders es así. Por eso, algo que no mencionamos y que no me gustaría, te digo esto nomás, no me gustaría que terminemos sin mencionarlo, es la primera canción que aparece, que es sobre ese burdel de Nueva Orleans, que tiene un nombre que refiere al sol naciente y que remite a ser hijo de una costurera, hijo de gente humilde, ¿no es cierto? Es decir, la reivindicación o el reconocimiento de la humildad, del trabajo subalterno, porque ese es uno de los ejes de la película, ¿no es cierto? Lo que nos enteramos después por la hermana es que este tipo lo hace voluntariamente, ¿no? Es decir, es una pobreza voluntaria de tipo franciscano, el del personaje de la película, porque el hecho de que tenga una hermana millonaria y que está enojada porque él tiene esa vida tan pobre y ella ni siquiera lo sabe, bueno, tiene que ver con toda esa historia, ¿no? Entonces, es retomar un tema de estoicismo que tiene que ver con esto que sí hablamos, que es prescindir de lo no necesario, ¿no? Es decir, ¿cuál es el grado cero o el grado mínimo de la necesidad? Claro. Y esa canción que la toca, ahora termino, la toca un grupo que se llama Animals, ¿no es cierto? Remite a esa cuestión, o sea, tener un origen humilde y, bueno, es una poética de la humildad, ¿no? Pero también, y un dato más de la prostitución, porque la Casa del Sol Naciente es una casa de citas, Un burdel. es un burdel.
Y, ¿Pero es y un ahí burdel o dicen que es un burdel? Eso no me queda claro. y es la Casa del Sol Naciente. Son unos nombres emblemáticos de lo que podría ser De los burdeles. una casa de cita. Pero y ahí el tema de la prostitución vuelve a plantear el problema de la impureza, ¿no? Y la limpieza, la impureza, está todo el tiempo en juego Sí, esa tensión. A mí me parece, sí. para terminar como termina la película, que es una película sobre una sensibilidad anacrónica, impropia, extemporánea, inadecuada, improcedente para los tiempos que él habla del capital, ¿no? Y que esa sensibilidad anacrónica se explica al final de la película, cuando terminan, no sé si llegaste al final, Sí, yo me sí, llegué al final. después de los créditos, yo me quedé para ver los créditos de la música, hay un pequeño texto que Ah, eso no lo y llegué a ver. hay un pequeño texto que introduce al final, ya después de los créditos, o sea que mucha gente se retiraba del cine antes de que esto aparezca, y aparece la palabra komorebi, en japonés komorebi, que no sé cómo se pronuncia, y está esta explicación en la película. Dice, es la palabra japonesa para el resplandor de la luz y las sombras que se crea cuando las hojas se mecen con el viento. Solo existe una vez y en ese instante. O sea que, de nuevo, bueno, hace relación, hace referencia a las fotografías que él toma. Él toma las fotografías justamente para captar el resplandor de la luz entre las sombras cuando se mueven las hojas por el viento, de ese arce al que fotografía todos los días. Bueno, todos los días Acá, de la acá lo tengo abierto la película y no lo había llegado a ver y ahora lo que me lo decías lo dejé pasar y es, sí, komorebi es la palabra. Viste, en sí, japonés se sí. pronuncia tal como suena, ¿no? No hay Bueno, eh, el a mí tipo me de parece fenómenos que hay en que francés. esta idea, ¿no? Volvemos al principio de la conversación, ¿no? Lo que solo existe una vez en ese instante único. Con lo cual, a mí me parece que ahí refuerza algo que hay que volver a insistir, que lo singular no se piensa como esencial de alguien, lo propio de alguien, sino como ese, Claro, ese momento único e impropio, ese momento que claro, tiene, no es identitario, no es una no es, identidad, no es no hay propiedad sobre eso, no es de no, nadie. no hay propiedad, nadie lo puede acumular. Es decir, no se puede acumular Claro, singularidad. Este, claro. no puede haber codicia de esa singularidad. Es una singularidad impropia y que tiene relación con el tiempo. Y a mí me parece que una idea para pensar por fuera de las lógicas del capitalismo, ¿no? Que piensa la singularidad como la esencialidad identitaria, o como lo propio, ¿no? El propio deseo, es decir, lo más propio de cada cual, ¿no? Este último mensaje de la película me parece que podría servir para terminar también nuestra conversación, ¿no? Komorebi es la palabra japonesa para el resplandor de la luz y las sombras, que se crea cuando las hojas se mecen con el viento, solo existe una vez en ese instante. No obstante, yo diría que el capitalismo en esta etapa se está apropiando también de eso, porque vos fíjate que hay una malversación del estoicismo, que es el coaching, que lo estamos viendo mucho en el caso de Milei y de toda esta cosa nueva de limones y todo lo demás. Ese coaching es una mercantilización del estoicismo que acompaña a esta desmaterialización que está ocurriendo, a la financiarización, al anonimato de la propiedad del capital, de accionistas. Por algo tienen necesidad entonces de recurrir a la fama, tipo Elon Musk y de ser héroes y de ser reconocidos y amados, porque se han quedado sin nada. O sea, el capitalismo se está deformando a sí mismo, ¿no? Con su mecanismo tanático de autodestrucción
Y eso nos lleva de nuevo a que tampoco esto del Komorebi, que es maravilloso, lo podamos, tengamos que cuidar que tampoco se nos vuelva una especie de identidad, porque puede convertirse en una identidad. Estamos en contra del otro. O sea, este es un momento en el que el problema está en la idea misma del antagonismo, ¿no? Es decir, no es por antagonismo o por identidad y contra identidad que podemos luchar en este momento contra la destrucción, contra la extinción, ¿no? Lo que pasa es que como Levin no se opone al coaching como su opuesto. No, no Plantea, me refiero a la idea, sino a lo que se haga con ella, porque si no tuviera que señalarle una insuficiencia a la película, es que de algún modo reposa en una serie de conceptos y de signos que nos conmueven, porque la película toca fibras, ¿no es cierto? Es muy conmovedora, y si uno tuviera que hacer una crítica, podría ser que de algún modo nos lleva a confiar en un consuelo que estaría dado por una estética. Me parece que eso es lo que uno podría dejar abierto como para pensarlo, no, no para estar en contra de la bueno, película, por supuesto. de lo que no hablamos de la película es un juego que es el juego de la sombra. En el momento en que él se encuentra con ese personaje que abraza a la mujer que atiende la fonda Sí, y sí. descubre que es el ex marido, porque él se lo cuenta, y que está agonizando por un cáncer. Y ahí hay un ruido, hola, hay un Sí, sí, te ruido, oigo. y ahí aparece un juego infantil que es localizar la sombra y jugar a ver si uno puede pisar la sombra del otro y la sombra que se escabulle para evitar ser capturada por un pisotón. Este juego, Porque también se intercala una reivindicación de la infancia como el momento de la temporalidad no identitaria y no posesiva, por ese juego y también por otra cosa. Es una película muy rica, la verdad, ¿no? Porque hay otra cosa que remite a esto que estamos diciendo, que es el amiguito del compañero de él en la limpieza de los baños, que es un nene con síndrome de Down, que disfruta de agarrarle las orejas, que es una cosa de la que uno no se puede apropiar, ¿no? Viste que dice, él siempre me agarra las orejas. este, Y es un niño que con el síndrome de Down que juega de un modo absolutamente puro, ingenuo. Es la infantilidad absoluta, ¿no? Es decir, el instante, el juego de sombras encarnado en una mente. Eso es lo que de algún modo admiramos en lo que en otro momento se pudo discriminar pero, o despreciar, ¿no? Que pero es alguien que tiene un estado mental. con el juego de sombras se vuelve a reactualizar el eterno juego de la civilización con la muerte, como el Claro. juego, los distintos juegos para evitar y eludir a la muerte. Es decir, la muerte es una sombra que captura otra sombra, y hay una sombra que se evade lúdicamente de esa captura, ¿no? Entonces, en el momento en donde aparece la muerte, aparece el juego de la sombra. Y me parece que eso es otro punto para pensar, ¿no? Eh, volver No importa si la película, no volver a importa si reponer, la película, volver a reponer el juego y el erotismo, porque ese es otro punto donde está el erotismo en la película. Está en los baños públicos, en los baños públicos y en los baños de aseo público, los de la desnudez compartida, y está en esta escena final porque está en juego la mujer que está en juego ahí es como la que condensa toda la potencia erótica de la película y que canta en japonés también la canción sobre la casa del sol naciente. Este, era así el ¿en título de cuál la escena canción. final decís vos? Ah, en la ¿Cómo? escena con la mujer que, ¿a qué escena final te referís? En la escena del juego que antecede al juego de las sombras,
Ah, El la personaje del bar. ve a la mujer del bar abrazándose con un hombre que después descubre que es su ex marido que está moribundo. Esa mujer Claro. también canta la canción en japonés y es el momento de mayor sensibilidad erótica de la película. Y, Bueno, hay y otro que es la mujer que también almuerza en la plaza. sí, pero muy despojada de Y- erotismo. Más bien es una mujer envuelta de miedo, de timidez, de sensación de amenaza con gestos muy contenidos. En cambio, Y esta bueno, pero eso forma parte también del drama erótico, ¿no? La expectativa, la latencia, ¿no? más, No, pero es verdad, más de desplegado en manera este caso. manifiesta, Por eso, de por eso manera manifiesta ocurre en la escena que vos decís, lo sí. quiero recuperar en el sentido de que Cortázar plantea en el prólogo al libro de Manuel, ¿no? Que finalmente, si bien estamos como atentos a cuáles serían las formas de lucha contra, la, Cortázar dice que finalmente no hay lucha contra el capitalismo sin reponer la literatura, el juego y el erotismo. Claro. Bueno, terminamos acá porque, ¿te Somos parece? puntuales. Te mando un Alguien abrazo tiene que venir a usar el aula. Un abrazo grande. y voy a tratar de grabarlo bien. Un abrazo. Un abrazo. Chau.